Welcome. This is a presentation brought to you by Premier English Institute. Bienvenidos, esta es una presentación de Premier English Institute. El día de hoy les traemos un video acerca del verbo zero estar de la forma afirmativa. Recordemos que el verbo zero estar es el verbo más irregular que existe en inglés, muy irregular, pero es uno de los más utilizados. Su uso es fácil y esencial. El verbo zero estar se usa de acuerdo al sujeto de la oración. Por lo general, cuando el sujeto de la oración es singular, usamos is, a excepción de cuando el pronombre es I, el verbo zero estar es am. Y cuando el sujeto de la oración es plural, usamos are, o con los pronombres you, they y we. Básicamente, recordemos que este verbo tiene el significado de ser cuando hablamos de las características del ser o del estado del ser. Del estado del ser podemos definirlo como cómo se siente o qué emociones expresa y también de su ubicación. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, she is tall. En este caso estamos hablando de una cualidad de ella que es alta. She es pronombre singular, verbo zero estar, is. I am 34 years old. Esta oración es bastante particular porque en inglés usamos el verbo zero estar para hablar de la edad y literalmente la frase dice yo soy 35 años viejo. Pero en español, como la expresión yo soy 35 años viejos no existe, sino que usamos el verbo tener para hablar de la edad. Yo tengo 35 años. La traducción queda con la forma cultural que conocemos. Y esto es una cualidad que tienen todos los idiomas y hay que tenerla en cuenta. Una traducción cultural que aplica en algunas ocasiones y no la traducción literal. Pero recordemos nuevamente, I am 35 years old es la forma correcta de hablar de la edad en inglés. Y tenemos el siguiente ejemplo. They are at home. Ellos están en casa. Esto estamos hablando de una ubicación. They es el pronombre. Are es el verbo ser estar que aplica por ser plural, en este caso, el sujeto de esta oración. Recordemos la estructura gramatical del verbo ser estar de forma afirmativa en presente simple. Siempre va a iniciar con el sujeto de la oración. Recordemos que el sujeto de la oración, como lo hemos venido diciendo, puede ser un nombre propio, como Carlos, María, o un pronombre personal como I, you, she, he. Luego tendremos el verbo cero estar que corresponde al sujeto de la oración y un complemento. Los complementos que podemos usar con el verbo cero estar pues son bien sencillos. Podemos hablar de nombres, podemos hablar de estados del ser o podemos hablar de ubicaciones o podemos hablar de cualidades como por ejemplo adjetivos. Miremos algunos ejemplos de la estructura gramatical del verbo cero estar. Por ejemplo, I am a good student. Yo soy un buen estudiante. Verbo cero estar I, pronombre personal. Entonces, yo utilizo el verbo cero estar am. We are classmates. Nosotros es el pronombre, verbo ser estar are y el complemento en este caso classmate. My brother is sick. Mi hermano está enfermo. En este caso, my brother es el sujeto, estoy hablando de un solo hermano, por lo tanto es singular y el pronombre que utilizaría para reemplazar a my brother es he. Y en este caso, el verbo ser estar es is. Mi hermano está enfermo. Uno de los usos del verbo ser estar es para hablar de descripciones. Podemos describir una persona, un objeto o un lugar y podemos describir cualidades como su altura, su peso, etcétera. O de las personas podemos describir sus nacionalidades. Miremos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, she is short. Short es la palabra en inglés o el adjetivo en este caso que describe a las personas de baja estatura. He is fat. Él es gordo. Entonces, en este caso, estamos hablando de otro adjetivo que es gordo. Y miremos que en el primer ejemplo, como el pronombre personal es she, el verbo ser estar es is,
En este caso, como el pronombre personal es he, el verbo ser o estar es is. En el caso de este ejemplo, they are American, ellos son americanos, estamos hablando de una nacionalidad. Recordemos que American corresponde a la nacionalidad de la gente de los Estados Unidos de Norteamérica o de United States of America. Pronombre personal, en este caso they, verbo ser o estar are. Ya lo habíamos mencionado, pero recordemos, en inglés expresamos nuestra edad como en el verbo ser o estar, ya que a diferencia del español, no es una posesión, sino que es un estado del ser. You are 34 years old. Y la traducción, como les había dicho, cultural, tienes 34 años. My mother is 45 years old. Mi mamá tiene 45 años. Recuerden, así la expresión en español sea diferente a la expresión en inglés, tenemos que hacer la traducción y la escritura correcta de un idioma a otro. Otro de los usos del verbo ser o estar es para hablar de la hora, la fecha y el clima. Y resulta que cuando hablamos, por ejemplo, de temas como la hora y el clima, pues tenemos que usamos el pronombre it, porque es una sola cosa de la que estamos hablando. En este caso, nuestra primera expresión dice, it is a sunny day. Es un día soleado. Pronombre it, verbo ser o estar, is. Nuestra siguiente oración, today is Friday. Hoy es viernes. Estoy hablando de un solo día, hoy, singular. Por lo tanto, el verbo ser o estar en este caso es is. Y para la hora, la expresión que utilizamos, it's 10 o'clock. Son las 10 en punto, con la contracción del pronombre y el verbo ser o estar en este caso. Recordemos que también el verbo ser o estar lo utilizamos para estados físicos y mentales. También esto, a pesar de que en español se expresa con uno del verbo tener, en inglés siempre usamos el verbo ser o estar. Por ejemplo, she is hungry. Lo traducimos como ella tiene hambre, a pesar de que aquí no está el verbo tener, pero la forma de expresarlo en inglés es con el verbo ser o estar. He is ill. Él está enfermo, en este caso sí concuerda. Y I am thirsty. Tengo sed. En este caso estamos hablando de que también es un estado del ser, por lo tanto debe usar el verbo ser o estar. En cuanto a las ubicaciones, recordemos que el verbo ser o estar me sirve para dar ubicaciones de una o varias cosas o personas. Tenemos aquí los siguientes ejemplos. The cat is on the bed. El gato está en la cama. En este caso, the cat es un solo gato del que estamos hablando, que se ve aquí en la imagen. Por lo tanto, el sujeto es singular. En este caso, el sujeto es the cat. Y el verbo ser o estar que corresponde es is. Carlos is at home. Carlos, singular, una sola persona. Por lo tanto, el verbo ser o estar es is. Y en pregunta, where is the store? ¿Dónde está la tienda? Recordemos eso. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que la oración nos acompaña también las preposiciones de lugar como on y at. Entonces, más adelante vamos a estudiar el uso de estas preposiciones de lugar. Finalmente podemos hablar que el verbo ser o estar lo podemos utilizar también para hablar de la profesión de una persona y para hablar de relaciones personales. Por ejemplo, yo puedo hablar de la profesión de alguien, en este caso de ella. She is a nurse. Ella es una enfermera. Por lo tanto, el verbo ser o estar en este caso es is porque el pronombre en este caso es she. He is my father. Él es mi padre. They are teachers. Ellos son profesores. Aquí se puede ver que en el caso de que utilizamos para hablar de una profesión, utilizamos esta figura gramatical que se llama el artículo indefinido a o an. Tenemos otro video que nos define el uso de este artículo y los invito a que lo revisen. Bueno, esto fue el uso del verbo ser o estar de forma afirmativa. Les recomiendo que sigamos revisando nuestras lecciones de Premier English Institute. See you next time. Bye bye.